Saludos, eternas lunas para todos ustedes, tanto para nuestros amigos en la plataforma de Facebook, como también para la plataforma de TikTok. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a un episodio más de esto que son los libros del cuervo, en donde hacemos repaso de distintos textos, distintos libros, que sin duda alguna creemos que a toda esta comunidad gótica les interesaría conocer de alguna forma, libros que de alguna forma también llaman mucho la atención y algunas que otras curiosidades alrededor de lo que es el mundo de las letras oscuras. Temas y demás cuestiones es lo que tratamos aquí. Su anfitrión, este, Paul Raven, sin duda alguna, está con todos ustedes y les trae el día de hoy algo que nosotros podemos pensar después de un tiempo que se supone, al parecer, tendría que haber sido de profunda reflexión para la mayor parte de la gente. Esto es periodo Semana Santa. Muchas de estas reflexiones, sin embargo, probablemente no serían bien compartidas por el autor del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y por qué razón? Su texto, que en este caso presentamos para acá primero, para nuestra cámara en TikTok y ahorita para ustedes. Su texto, que es Los cuentos crueles de Villiers de Lisbonne, es uno de esos textos que claramente lo hice en la contraportada. Cuando el joven conde Villiers de Lisbonne se repone de un fracaso sentimental en la abadía de Solesmes, toma contacto con las vidas de santos, narraciones de hechos ocultos. Durante años de gloria o de privaciones escribirá alimentado por esta corriente. Trabajando en la preparación de los cuentos crueles, Villiers le escribió a Stéphane Mallarmé: será preciso aterrorizar al lector. Me alegro por haber hallado finalmente el camino hacia el corazón del burgués, un camino que hoy, ante nuestros ojos, brilla con todo el esplendor del fin de siglo. Las palabritas citadas de Villiers de Lisbonne no pueden ser más proféticas en este caso. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque sabemos que justamente el final del siglo XIX estuvo conmovido por toda una serie de movimientos en los cuales se atacaba sobre todo el hecho de que la gente tuviera mucho dinero y por supuesto de esto nos lleva a la reflexión política. Por primera vez, pues bueno, se enfrentan estos grupos en estas circunstancias. Un grupo a favor de devolver lo que se creía que le pertenecía legítimamente a los obreros y otro grupo que por el contrario está más a favor de preservar y conservar los valores de viejos momentos. Pero ahora el tema es, ¿entonces vamos a hablar de un autor político el día de hoy? No, no exactamente. La problemática que plantea Villiers de Liz Adam el día de hoy, para nosotros, a través de los cuentos crueles, se refiere más bien a una forma de ver el mundo. Vamos a entenderlo de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados, en la mayor parte de los casos, cuando fuimos educados, porque queramos o no, y aunque el tiempo haya pasado y nosotros hoy en día, pues bueno, seamos la mayor parte adultos, y sí, también me refiero a los jóvenes que pudieran estarme viendo, a las personas mayores que pudieran estarme viendo, en algún momento nos educaron en una casa en donde en la mayoría de las casas de América Latina, como también sería en Europa, nos educaron bajo una costumbre del catolicismo en donde nos enseñaron a ser buenos con las personas. Nos enseñaron a ofrecerles una caridad,
porque así lo necesitaban. Nos enseñaron todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó después? Bueno, después lo que sucedió vino a ser que nos dimos cuenta que algunas personas de estas probablemente no eran tan buenas personas como habríamos pensado. Y que el hecho de haberles ofrecido esta dádiva, esta ayuda económica, esto que hicimos tal vez muy probablemente de buena voluntad, lo ocuparon para enriquecerse de manera ilícita. A mí me tocó, no me lo platicaron, el hecho de que en un momento había un hombre que aparentemente sin pierna pedía una cantidad y en aquella época lo que había era un negocio de hamburguesas de franquicia que probablemente las personas mayores recordaremos con el nombre de Burger Boy. Burger Boy en ese momento pues era un espacio de hamburguesas que pues no tenía de todo, ¿no? O sea, las baratas, las más caras. Yo le había dado a este señor y después no me di cuenta de que había desacompletado la cantidad que yo requería para mi propio alimento. Entonces decidí contentarme con un refresco. Y de repente me entra el señor. Y el señor se pide la hamburguesa más cara del menú. Se pide la bebida más cara también del menú. Y saca un fajo de billetes enrollados para pagar esto. Mi estupor no tuvo límites, ¿no? Dije, no, bueno, está bien. No tengo nada en contra de que la gente se gane la vida del modo que quiera, pero sí me revela un poquito que yo tuve que darle parte del dinero que yo tenía destinado para comprarme algo y que pues este señor pues, no carecía realmente de ese dinero. Pero el asunto es que todos estos valores, o muchos de estos valores que criticó Villiers de L'Isle Adam, como la compasión, en este caso, entre otros, él consideraba que provenían de una cultura burguesa. Es a lo que se refiere, o sea, no tanto el hecho de ir directamente contra el burgués, sino a la cultura burguesa. Ahora, esa cultura burguesa, ¿qué era lo que tenía? Pues buenos valores en varios aspectos, o valores que de alguna manera, por ser demasiado manidos, demasiado manejados, demasiado explotados hasta cierto punto, pues ya habían perdido su valor. Entonces, eso es la condición a la que Villiers de List Adam va a enfocar lo que llamamos la crueldad. A pervertir y subvertir esos valores en sus cuentos y hacernos una visión crítica. Pero hay dos preguntas que debo responder. Primero, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Qué sentido tiene en relación a todo lo que es la forma de leer y de escribir dentro de lo gótico? Y la otra, bueno, ¿cómo es que llegamos a eso? Y bueno, ¿cómo es ese señor? ¿No? ¿Cómo escribe ese señor para que me interese cómo escribe? Con todo gusto vamos a responderlo. No sin antes vamos a saludar a los amigos que nos da muchísimo gusto, como siempre. A la maestra Rosario Dinegro, desde Guatemala, por supuesto, con muchísimo cariño, Rosario, aquí en Facebook. Y nos está saludando. Maestro Abel Bello, Eternas Lunas para todos. Bienvenido. Maestro Abimael Sinner, esperamos que también sea una excelente noche para ti en este espacio. Y por supuesto, el maestro Bones, pero ahorita en la plataforma de TikTok. Y también, pues por supuesto, el amigo Marv en la plataforma de TikTok. Entonces, estamos todos los que están saludando y por supuesto los que no están saludando también. Por supuesto, también los saludamos con mucho gusto, ¿no? Saludamos con muchísimo gusto de que pues estén escuchándonos un poquito, están haciendo algo, pónganlo, escúchenlo.
escuchen la plática de lo que estamos diciendo, en este caso. Maestra Mar Ábalos, saludos hasta allá, eternas lunas y muy buenas noches. Entonces, vamos a ver con este señor la primera cuestión. ¿Por qué tengo que hablar de este tipo de autores que presentan algún tipo de crítica? Miren ustedes, por si no lo tienen, bueno, yo creo que vale la pena que lo tengan, si lo llegan a conseguir. La Ciudad de México aparentemente es relativamente fácil conseguirlo. ¿Quiénes son los góticos? Este libro contiene una serie de artículos de distintos autores que tratan de hacer un esfuerzo por tratar de definir esto que llamamos lo gótico. ¿De acuerdo? Es ahí donde nos enteramos perfectamente que, bueno, pues, sí, claramente hay una reminiscencia del siglo XIX, hasta cierto punto de la ropa de la época victoriana, naturalmente teniendo como trasfondo impresionante las novelas e historias que se producen en castillos o en construcciones que tienen características góticas, pero no, pero ya se ha pasado de ello. Se pasó de ello y entonces quedaron muchas cosas del estilo que se fueron añadiendo a lo largo de los años para llegar a nosotros el día de hoy, como grupo que fue llamado de una manera indefinida en algún momento como los Darks, y que posteriormente pues adquiere la denominación de góticos en este caso, dentro de los cuales pues encontramos distintas personas de distintas edades en distintas circunstancias, ¿no? Chayo Ledesma, Eternas Lunas para ti. Y dentro de los artículos interesantes que hay, está el artículo número 10 del libro, escrito por Cristian Chavero López, en donde habla del discurso del movimiento gótico. ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, hace un resumen de los temas que normalmente se tratan en cuanto a lo que es el estilo gótico. Entonces, por supuesto, aparece el horror o cualquier cosa relacionada con lo lúgubre, el miedo, el terror, lo tenebroso, la melancolía o la tristeza, la decadencia, la soledad, la nostalgia e introspección, el erotismo, la pasión, el amor, el sadismo o el dolor, por ejemplo. La fantasía o lo épico y maravilloso. El misticismo, el simbolismo, el misterio, la profundidad, el conocimiento y el crecimiento o transformación. Entonces, es por eso, digo, aprovechando la pausa, que por eso a muchos de nosotros nos interesa todo el terreno del ocultismo, de todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Saludos, Dengue Post. Muy buenas noches. Nos saludan desde la plataforma de TikTok. Y por supuesto, le invitamos a Dengue Post a que se quede un ratito con nosotros en esta transmisión, en donde estamos hablando de los cuentos crueles de Villiers de l'Isle-Adam. Entonces, pues bueno, por eso nos interesa mucho todo este ámbito, por eso siempre, pues uno está dentro de esta circunstancia, pues con este tipo de símbolos y de cuestiones que se relacionan mucho con lo oscuro, ¿de acuerdo? Y por lo mismo, la gente que tenemos muy en cuenta todos estos aspectos, crítica social, desesperación, incomodidad con la sociedad, con el poder y con la realidad. Naturalmente, muchas de estas características son resultado de la herencia del romanticismo, porque el romanticismo literario fue el que las generó, y no olvidemos que fue el romanticismo literario el que generó lo que nosotros conocemos como lo gótico en este caso, ¿no? Adelante, adelante, Dengue. Entonces, vamos nosotros a continuación a ver una de estas historias para ver en qué consiste esta crítica. De hecho, tenemos dos historias, son 28 cuentos. Villiers de l'Isle fue un autor que, pues bueno, vivió en una situación de pobreza extrema, vivió de 1838 a 1889.
y se la pasó en una situación de extrema pobreza. No tuvo realmente buena fortuna, se pasó de una situación a la otra. Y, por causa de esto, pues, necesariamente también tuvo este reconcomio, sobre todo al ver que la gente tenía fortuna que consideraba sin duda alguna bastante mal repartida, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarse que el discurso de su obra sea de ese modo, pero ahora, ¿cómo lo hace? ¿De qué elementos se vale para hacer esta crítica? ¿Y por qué tendría que ser interesante para nosotros? En, este, en lo que es, la literatura gótica. Miren ustedes, tenemos este cuentecito, que vamos a leer entero, que se llama Flores de Tinieblas. Es cortita, pero yo creo que ahí nos va a quedar muy en claro hacia dónde va Villiers de l'Isle Adam con este tipo de historias. Su pequeño epígrafe dice: buenas gentes que pasáis, rezad. Perdón, buenas gentes que pasáis, rezad por los difuntos. Inscripción al borde de un camino real. Dedicado al señor León Diez. Era un poeta parnasiano que permaneció fiel a su amistad con Villiers hasta el fin de este. Ahorita hablamos un poquito de los estilos, porque lo que pasa es que sí hablar de los estilos ya es un poquito más académico, más, un poquito más aburrido. Vamos directamente con el cuento, ¿no? Oh, bellos atardeceres. Ante los brillantes cafés de los bulevares, en las terrazas de las horchaterías famosas, cuántas mujeres con vistosos vestidos, cuántos elegantes ociosos descansan cómodamente. Las pequeñas vendedoras de flores circulan con sus cestas. Las bellas desocupadas aceptan esas flores perecederas, recogidas, misteriosas. ¿Misteriosas? Sí, donde las haya. Existe, sépanlo, sonrientes lectores, existe en el mismo París cierta oscura agencia que negocia con varios operarios de lujosas pompas fúnebres e incluso con los sepultureros para que despojen a los difuntos de la mañana, impidiendo que se marchiten inútilmente sobre las frescas sepulturas todos esos espléndidos ramos, todas esas coronas, esas rosas que la piedad filial o conyugal descarga diariamente sobre los catafalcos por centenares. Tales flores son casi siempre olvidadas tras las tenebrosas ceremonias. No se piensa más en ellas, se tiene prisa por volver de allí. Se entiende. Es entonces cuando nuestros amables sepultureros se muestran muy alegres. Estos señores no se olvidan de las flores. No están en las nubes. Son gente práctica. Las escogen abrazadas en silencio. Echarlas apresuradamente por encima del muro en una carrera destinada al efecto es para ellos cosa de un instante. Dos o tres de los más festivos y más espabilados transportan la preciosa carga a unas floristas amigos, quienes, gracias a sus dedos de hadas, engastan de mil maneras en numerosos ramilletes de corpiño y de mano o en rosas solitarias, esos melancólicos despojos. Llegan entonces las pequeñas vendedoras de la tarde, provistas cada una de su canastilla. Circulan, decimos, desde las primeras luces de los faroles por los bulevares, ante las brillantes terrazas y en los mil lugares de placer. Y los aburridos jóvenes, deseosos de hacerse notar por los elegantes,
por los cuales sienten alguna inclinación, compran las flores a elevados precios y las ofrecen a sus damas. Estas, blancas por sus afeites, las aceptan con una sonrisa indiferente y las guardan en la mano o las colocan en su escote. Y el reflejo de la luz de gas torna pálidos los rostros. De manera que estas criaturas espectros adornadas así con las flores de la muerte llevan sin saberlo el emblema del amor que ellas dan y el del que ellas reciben. Supongo que ya me entendieron cuál es el concepto de terror que utiliza Villiers de Isla. Maestro Dante Carlo, muy buenas noches. Saludos cordiales, eternas lunas para ti. A ver, el cuento claramente es una burla, es un sarcasmo, que además se lo lleva a lo poético, porque en el momento en que uno se está preguntando, bueno, ¿hasta dónde llevará el tema de lo sarcástico? Lo lleva muy lejos. Inclusive, pues bueno, con esta metáfora de las famosas flores, pues claramente lo que está haciendo es mencionar en este sentido eh, una forma de crítica de lo práctico que es nuestra vida, de lo perecedero que es el amor, en este caso, comparando con las flores que se roban de los sepulcros. Hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo propio, hay que hacerlo de manera materialista. Y pues bueno, las flores en este caso pasan por ser flores de tinieblas, porque son flores que pertenecen al oscuro. No están hechas para iluminar ningún sentimiento. Fueron hechas para adornar el sepulcro de los muertos. Y después, para poder adornar a las jóvenes que por muy vivas que estén, el amor que prometen probablemente esté más muerto que las tumbas que en algún momento decoraron estas flores. La precisión de Villiers de L'Isle Adam para poder fijarse en este detalle resultó clave para poder hacer un cuento que por breve pues nos deja pensando necesariamente en esta cuestión. Ahora, ¿por qué digamos que este tipo de cuentos, como él tenía la pretensión, horrorizaría a los burgueses? Bueno, pues muy simple, ¿no? En este caso. Horroriza el pensamiento burgués porque muchas veces lo que hacemos pues, es pensar que todo lo hacemos en la mejor de las voluntades para poder entregar un regalo, entregar un presente o algo por el estilo. Y aquí resulta que, pues bueno, ese presente pues, no pasa de ser una mera formalidad. Las flores que se entregan a las tumbas, pues no tienen más que este sentido de la mera, del mero utilitarismo, y las flores que se entregan a las chicas, lo mismo. Todo en pro de ser útil, de ser propio a lo económico, de permitir el movimiento económico. Ya no estamos comprendiendo un poco en esa cuestión. De alguna manera, el autor ya previene lo que vienen a ser las vanguardias a través de este tipo de críticas. Las críticas que se permite uno en pro del sentimiento, de alguna manera, repudiando todo lo que es lo materialista, viene a ser la herencia más interesante que tuvo el siglo XX de la literatura de siglos pasados, del romanticismo, porque hubo un periodo al final del siglo XIX que llegamos a tener una literatura muy realista. Eso fue el realismo y el naturalismo. Concreta, clara, o sea, en punto de reflejar la realidad, y Villiers de L'Isle Adam lo está haciendo también. O sea, Villiers de L'Isle Adam lo está haciendo también, o sea, está haciendo un reflejo de la realidad y se vale ese reflejo de la realidad, pero para hacer un reclamo
en pro del sentimiento. ¿A dónde se fue el sentimiento con todo este materialismo que tenemos? ¿A dónde se fue el sentimiento? Con un asunto de flores. A ver, vámonos a los comentarios. En las letras, nuestro discurso es de alguna manera el reflejo de nuestra realidad y que las circunstancias le permiten vivir en nuestra psique, que es como percibimos el mundo. Tal es, en efecto. Pero, claro, normalmente al hablar de anhelos podemos solo describir en detalle lo que hemos vivido y decir que deseamos aquello que queremos volver a tener o que jamás hemos tenido. Y renegar es una de las maneras más comunes de exigir algo. No hablamos de lo que no nos interesa. Y es precisamente por eso Billy del Islam que maneja su discurso a esa circunstancia. Por los comentarios que estoy viendo ahorita. Saludos, Juan Manson. Juan Manson, por favor, salúdenlo. Nuevo escritor de Luna de Octubre, pronto en el muro de nuestra página. Y por supuesto, esperamos contar con sus creaciones lo más pronto posible. A ver, dice, una metáfora lamentablemente real en estos días porque las cosas o los sentimientos no son de verdad. Ese es el punto. O sea, este cuestionamiento de la realidad nos lleva precisamente a pensarlo y ya pasamos del hecho de que alguien pueda pensar que todo lo que es que se escribe poesía gótica, porque pues este señor de alguna manera pues podemos ver que tiene una influencia con ello en el tipo de temáticas. Todo eso que escribimos en la página de poesía gótica, pues bueno, tiene un sentido también. O sea, no es tan fácil decir, bueno, es que se produce por tal o tal, ¿no? En un dado momento. Le agradecemos a Jaime Noriega lo del video, pero no vamos a poder ver ahorita. Entonces, pues ojalá que podamos después verlo para darle nuestra opinión en lo que nosotros seguimos platicando un poquito, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sabemos qué es, pero bueno, pues, muchas gracias, pues. Entonces, ya entendemos cuál es el propósito de Viles de Lesdada y por qué se los traje yo a ustedes. O sea, pienso que de alguna manera este cuento breve, que fue el que yo elegí para poder traerles esta situación, me parecía sumamente adecuado para poderles ofrecer una posibilidad de entender hacia dónde va esa crítica, porque esa crítica de alguna manera nos es muy natural dentro de todo el ámbito de lo que es la cultura gótica, porque otra vez las fechas. Fallece en 1869, señor. Pues estamos hablando de un autor que precisamente también de alguna manera vivió toda esta efervescencia de lo que fue lo romántico. Y sin duda alguna se contaminó y vivió con esa circunstancia. Y por eso precisamente el romanticismo hacía ese reclamo en torno a los sentimientos. Del otro cuento que tenemos preparado, no vamos a leerlo completo porque ese sí es un poquito más largo, ¿de acuerdo? Tiene el poco claro título de El Duque de Portland. ¿Qué hay con el Duque de Portland? El libro dice así, en el principio de esta historia. A fines de estos últimos años, a su regreso de Oriente, Richard, duque de Portland, el joven lord antaño, famoso en toda Inglaterra por sus fiestas nocturnas, sus victoriosos pura sangre, su sabiduría boxística, sus cacerías, de zorros, sus castillos, su fabulosa fortuna, sus aventurados viajes y sus amores, había desaparecido repentinamente. En primera instancia, pues bueno, el relato es muy claro con esta ley que tenemos de alguna manera que hemos platicado con respecto a los relatos, a los cuentos. La primera cuestión es que pues desde el primer párrafo te tiene que llamar la atención. Ya tenemos un misterio, pues bueno, un señor que todo el mundo conocía, que todo el mundo reputaba, que a todo el mundo le importaba, pero resulta que desaparece. Una vez, una noche, se había visto con su secular carroza dorada
Atravesar Hyde Park con las cortinas echadas a toda velocidad y rodeado de jinetes que portaban antorchas. Después, reclusión tan perniciosa como extraña, el duque se había retirado de su mansión familiar, se había convertido en el solitario habitante de aquel macizo caserón almenado construido en remotas épocas entre oscuros jardines y arbolados prados en el cabo de Portland. A continuación nos sigue platicando la historia, en este caso, que pues el señor, pues, nadie sabía absolutamente nada. Aparentemente había dejado instrucciones a sus sirvientes de, y algunos amigos de que muchos de los eventos no se suspendieran para que el nombre de él no se perdiera en la sociedad. Y pues que pues, de alguna manera siguiera todo ese movimiento que él había generado de esta forma. Pero no se dejaba ver. O sea, el señor no se dejaba ver por nada. ¿Qué significaba ese aislamiento del despreocupado señor inglés? ¿Sufrió un ataque de melancolía? Él, un corazón tan alegre, imposible. ¿Alguna influencia mística traída de su viaje de Oriente? Quizás. En la corte se preocuparon por su desaparición. Un mensaje de Westminster habría sido enviado por la propia reina al invisible Lord. Fíjense cómo Villiers de Lista empieza a hacer toda una serie a tejer toda una serie de presuposiciones, de urdir tramas, urdir situaciones, sin saber qué ha pasado, solo porque el hecho de que sea una persona importante, una persona de posición, le garantiza esa circunstancia. Bueno, siguiendo con el cuento, pues bueno, nos vamos, acodada junto a un candelabro, la reina Victoria se había retrasado aquella tarde en esa audiencia tan extraordinaria. A su lado, de un caballete de marfil, estaba sentada una jovencita lectora, Miss Helena H. Una respuesta lacrada en negro llegó de parte del duque de Portland. La joven, tras abrir el mensaje ducal, leyó con sus ojos azules, sonrientes reflejos del cielo, las pocas líneas que contenía. De pronto, sin mediar palabras, lo presentó con los ojos cerrados a su majestad. También la reina lo leyó en silencio. Con las primeras palabras, su semblante normalmente impasible pareció empañarse con una triste extrañeza. Incluso se estremeció. Luego, en silencio, acercó el mensaje a las velas encendidas y lo dejó caer en las baldosas mientras se consumía. Ya nos quedó claro el asunto. No, por supuesto que no. Por supuesto que el asunto es ahora más llamativo que hace rato. Sobre todo porque pues, estamos en claro de que algo sucede aquí. ¿Qué es ese secreto tan terrible que puede tener una persona en estas circunstancias? ¿Qué es lo que le impide aparecer, en este caso, ante sus súbditos? Bueno, no exactamente sus súbditos, sino ante sus habituales, las personas, en este caso, que de alguna forma comparten con él y que de alguna manera, pues, ciertamente viven de alguna manera al lado de él en esta adoración de la fortuna, de sus fiestas, de todas estas cosas, poco a poco, poco a poco. Se siguen haciendo, pues bueno, cábalas sobre lo que pasa con el señor, pero voy a irme a la escena dramática cerca del final. Ya para entonces, pues bueno, todo el mundo está en la duda, bueno, ¿qué le pasó al duque de Portland, no? La mañana que había precedido esa fiesta de otoño, la joven lectora de la reina, siempre de luto por el primer mensaje, entraba rezando en el oratorio de su majestad cuando le entregaron un mensaje escrito por uno de los secretarios del duque. Solo contenía 2 palabras que leyó con un estremecimiento. Esta noche.
Es por eso por lo que a medianoche una de las embarcaciones reales había arribado a Portland. Una juvenil forma femenina con oscuro manto había descendido de ella sola. La visión, tras haberse orientado en la playa crepuscular, se había apresurado corriendo hacia las antorchas, hacia el sonido de la campana, arrastrado por el viento. En la arena, apoyado en una piedra y de vez en cuando agitado por un espasmo mortal, el hombre de la máscara misteriosa estaba tendido sobre su abrigo. No, desgraciado, exclamó en un sollozo y cubriéndose el rostro la joven aparición cuando llegó con la cabeza descubierta junto a él. Dios, adiós, respondió él. Se oían a lo lejos los cantos y las risas surgidos de los subterráneos de la feudal mansión cuya iluminación ondulaba reflejada en las olas. Eres libre, añadió dejando caer su cabeza en la piedra. Noten que, bueno, estamos hablando de los dos prometidos. No se acercan. Tú ya estás liberado, respondió la blanca parecida, elevando una crucecita de oro a los cielos, llenos de estrellas ante la mirada de quien no hablaba ya. Tras un gran silencio y como ella permaneciera así ante él, con los ojos cerrados e inmóvil en esa actitud, está pronto, Elena. Cuando tras una hora de espera los criados se acercaron, vieron a la joven de rodillas en la arena rezando junto a su señor. El duque de Portland ha muerto. ¿Cuál es el secreto de la muerte del duque de Portland? ¿Por qué? Si lo digo, les voy a arruinar la lectura del cuento y la verdad es que a mí me gustaría que ustedes se consiguieran el libro, que es fácil de conseguir, digo, ya sabemos que actualmente pues ya es muy fácil conseguir ciertos materiales, inclusive, digo, mal que esté la recomendación, consígase el repositorio de alguna universidad. Las universidades lo que tienen pues, son las lecturas que pues, se tienen que dar a conocer para que todas las conozcamos. Digo, ya, si nos gusta y queremos tener el libro, pues ya no lo compramos. No pasa nada. Pero siempre vamos a hacer un voto porque todos leamos, porque todos estemos informados, porque todos estemos sabiendo, porque todos disfrutemos también, porque bueno, la manera en cómo el autor maneja todo este tipo de cosas. Yo leí dentro de las críticas que le hacían a Villiers de Islam que una de las cosas en las que fallaba él es que era muy, sus circunloquios verbales eran muy largos, es un autor que pues finalmente es un hijo del siglo XIX. El siglo XIX se escribía así. O sea, por más que de alguna manera recomendemos literatura de esta época, pues vamos a ver que no es una literatura que sea tan fácil llegarle a ella nada más así, sino que tenemos que ser pacientes con un poco el tipo de verbo que utilizan los autores de aquella época. Una de esas cosas que tenemos que ser un poquito más pacientes, pues sin duda alguna es este tipo de circunloquios que los autores hacen. Son parte de su época, son parte de lo que de alguna manera nos obsequian estos autores con sus cantidades de adjetivos y demás. Entonces, el autor pues, logra mover toda nuestra imaginación hasta llegar a ese punto, ¿de acuerdo? Pero como de todas maneras van a tener 26 cuentos más para leer, sí les voy a platicar lo que pasa en este. El duque de Portland había contraído la lepra. Otra vez, otra vez, Pilies de Lizada espera hasta el final para utilizar este recurso con suma habilidad para remarcar la crueldad de la situación. Todo lo que la sociedad le apreciaba, que finalmente se ve hecho humo ante la adquisición de una enfermedad que en aquella época se consideraba como incurable. Bueno,
Hoy en día también lo es. El problema es que ya no nos enfermamos tan de la lepra. Sabemos que es una enfermedad infecciosa que afecta a la piel, los nervios periféricos y bueno, las mucosas, los ojos y por supuesto, pues produce estas manchas rojizas que dejan de tener sensibilidad al tacto, al calor o al dolor y por supuesto al dejar de tener esta sensibilidad, pues la persona también por dentro pues va perdiendo esa circunstancia, su piel se va secando completamente hasta que finalmente pues la persona fallece porque no puedes vivir con la privación de los líquidos, que es una de las cosas que más ataca la enfermedad, eh, es la pérdida de la visión. Para los varones solamente tengo que decirles que la lepra es nada recomendable, sobre todo por las circunstancias que tenemos nosotros en el bajo vientre. Es todo lo que yo puedo decirles en este caso. Entonces, deformaciones en manos y pies, pérdida de sensibilidad. Bueno, durante un tiempo la lepra, pues por supuesto no tuvo cura. Hoy en día sí, aparentemente pues tiene cura en un estado temprano, pero en un estado más avanzado ya no sucede. Pero sobre todo aquí la forma en cómo el autor nos maneja todo esto para finalmente dejarnos ver que él, el duque de Portland, se siente tan devastado, tan destruido, tan afectado, perdiéndolo absolutamente todo, en este caso, que la reflexión final vale la pena para ir cerrando nuestra charla del día de hoy, en este caso. Dice así. Un día, de sus lejanos viajes a Oriente, tras haberse alejado de su caravana en los alrededores de Antioquia, el joven duque, conversando con las guías de la región, oyó hablar de un mendigo del que todos se apartaban con horror y que vivía solo en medio de unas ruinas. Se le ocurrió la idea de visitar a ese hombre, pues nadie escapa a su destino. Porque este Lázaro fúnebre, pues, Lázaro se menciona porque sabemos que en la Biblia, pues aparentemente pereció de lepra. Entonces, uno de los milagros, está hablando de esta cuestión cercana a lo que es la Semana Santa, uno de los milagros fue precisamente el tema de volverlo a la vida, de producir su resucitación. Porque este Lázaro fúnebre era en esa región el último depositario de la gran lepra antigua, la lepra seca e incurable, un incurable mal del que solo Dios podía resucitar antiguamente a los Hobbes de la leyenda. Así pues, únicamente Portland, en contra de los ruegos de sus despavoridos guías, osó desafiar al contagio en una especie de caverna donde agonizaba este paria de la humanidad. Y allí, por una balandronada de gran caballero intrépido hasta la locura, al darle un puñado de monedas de oro, el agonizante miserable, el pálido señor, había llegado a estrecharle la mano. Y aquí es donde viene el otro punto que hace más crítica esta narración. Seguimos. En ese mismo instante una nube pasó por sus ojos. Por la noche, sintiéndose perdido, abandonó la ciudad y las tierras del interior y con los primeros síntomas llegó al mar para retornar e intentar la curación en su mansión o morir en ella. Pero ante los ardientes estragos que se le declararon durante la travesía, el duque comprendió que no podía tener otra esperanza que una muerte rápida. Todo había terminado. Adiós, juventud. Brillo de un apellido ilustre, amante prometida, posteridad de la raza. Adiós.
Fuerzas, alegrías, fortuna incalculable, belleza, futuro, cualquier esperanza se había hundido en el abismo del terrible apretón de manos. El Lord había heredado del mendigo un instante arrogancia, un movimiento demasiado noble, más bien. Había arrancado esta luminosa existencia en el secreto de una muerte desesperada. Así murió el duque Richard de Portland, el último leproso del mundo. Saludos, Antonio, allá en TikTok. Y por supuesto al amigo Rubén Gamarra González. Saludos a todos, Eternas Lunas. El cuento termina de una manera magistral, porque nos deja la duda claramente. Y aquí es donde precisamente importaría mucho conocer el idioma en que fue escrito la historia, en este caso. Fue un acto de soberbia del duque de Portland darle la mano a un leproso sabiendo que podría contagiarse. ¿O fue realmente un acto de los pocos actos de bondad que tuvo él? No importa. El haberle dado la mano sirvió únicamente para que perdiera definitivamente su existencia. Esa es la complejidad de estos cuentos y por eso también, déjenme volver a comentar, el autor no fue bien apreciado en su época, fue un autor pospuesto, fue un autor que no fue tan conocido en su época por causa de esas circunstancias. Porque uno de esos autores que hacen una de las cosas que, para cerrar ya la charla del día de hoy, no nos está permitido hacer hoy en día en muchas ocasiones. El autor nos pone a pensar. Gracias a todos ustedes por la paciencia, la preferencia que ustedes nos han manifestado siempre con este espacio de los libros del cuervo. Por supuesto, los invitamos al próximo lunes a tener una nueva charla sobre un nuevo tipo de obra, sobre este tipo de circunstancias que sin duda alguna les agradarán a ustedes, que les gusta todo lo que son elementos de la cultura gótica y por supuesto autores nuevos, autores que conocer, autores no tan conocidos y por supuesto, pues, autores bien conocidos que como la semana pasada, que hablamos un poquito de Edgar Allan Poe y el tema este de lo que fueron los entierros prematuros. O sea, todo este tipo de temáticas, todo esto tiene espacio aquí en los libros de Cuervo, en donde los esperamos lunes con lunes para tratar de algún nuevo tipo de lectura. Una vez pasada la Semana Santa, pues bueno, nosotros aquí en Luna de Octubre pues, seguimos trabajando, aunque esta semanita, pues básicamente lo que tendremos nada más es el videopoema para el día sábado y domingo, en este caso. Y sin duda alguna, pues bueno, vamos a ver qué tal les parece a ustedes este nuevo videopoema que vamos a estar teniendo. Para los amigos de Luna de Octubre, los escritores pues, van a tener un evento especial en este caso, entonces, pues bueno, esperemos que lo disfruten en su momento. Y por último, además de estas circunstancias que les hemos platicado a todos ustedes, pues nos encontraremos el día de mañana en el chat en vivo de lo que es el estreno de Las Leyendas del Cuervo, un nuevo episodio, una nueva historia para ustedes. Es una historia un poquito más contemporánea, pero no por ello deja de producir muchísimo miedo en este caso. Entonces, por supuesto, los esperamos a todos ustedes en esta transmisión. Los esperamos también, por supuesto, a que nos apoyen con los videopoemas. Acérquense al canal de YouTube, acérquense al canal de Instagram, acérquense a todos estos eventos que tenemos para ustedes aquí en lo que es Luna de Octubre y, por supuesto, el miércoles tendremos en este caso les avisamos que no vamos a tener transmisión, precisamente porque va a haber un evento especial para la gente de Luna de Octubre, los escritores en este caso, y pues bueno, de todas maneras vamos a procurar estar con ustedes a través de estos eventos que tenemos aquí en Luna de Octubre. Y por supuesto, agradecemos todos sus amables comentarios. El primero, pues Jazmín, saludos, buenas noches. El de Abimael, que no lo leímos, pero que tiene que ver sin duda alguna con el tipo de lenguaje del que estaba hablando. No es ligera y es muy rebuscado por aquello de que llamaban hablar con propiedad. Sí, efectivamente, o sea, ese es el problema con este tipo de lenguaje. Sin embargo,
A raíz de cuando vamos desbrozando ese lenguaje y vamos entendiendo, pues encontramos en Vilías de Liz Adam una serie de cosas impresionantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, saludos a Osniel Mesa, qué bueno que te gusta, qué bueno que te gusta, muchísimas gracias para nuestros amigos en Facebook. Saludamos a Cami de acá en TikTok, pues te estamos haciendo transmisión en las dos plataformas, pero nosotros ya vamos a cerrar aquí en Facebook, no sin antes recordarles que aquí los esperamos en Luna de Octubre y no dejen de seguir a Luna de Octubre, a Letras Góticas, por supuesto, nuestra, que nos ha ofrecido pues este maravilloso hospedaje para que demos a conocer muchas de las actividades que tenemos en la página, por supuesto, y por supuesto que sigan ustedes leyendo. Todas estas cosas se producen en Letras Góticas. Recuerden que pues, hay un día específico para todos aquellos que adoran a la Niña Blanca, a la Santísima. Recuerden que pues hay escritos de todos los autores para llevarles muchas sensaciones y por supuesto gran cantidad de material para que ustedes pues sigan engrosando la fila de esta página y por supuesto nos sigan a nosotros en Luna de Octubre. Claro que sí, ¿cómo no? En Luna de Octubre vamos a seguir trabajando todo esto, toda esta serie de propuestas de difusión de la cultura gótica y de lo que es la poesía en este caso. Ya como lo decidiera la maestra Angie Vampi, quien le mandamos como siempre un muy cordial saludo, un cariñoso saludo en este caso. La creadora, la fundadora de lo que es Luna de Octubre. Entonces, nos despedimos por aquí en Facebook, nos seguimos ahorita en TikTok, vamos a despedir la transmisión acá y no lo olviden, nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema en Los Libros del Cuervo. Que tengan muy buenas noches en Facebook.